El Señor les bendiga, amados hermanos. Le alabo al Señor y doy honra y gloria a su nombre porque estamos aquí reunidos nuevamente para seguir estudiando su bendita y santa palabra. Estamos estudiando una serie de estudios, Descanso en Jesús, y hoy tenemos el segundo estudio, Sin Descanso y Rebeldes, que seguramente va a ser de gran bendición para ti, para toda tu familia. Y por favor, quédate aquí si es la primera vez que te reúnes y que estás aquí escuchando este mensaje. Por favor, busca los otros mensajes que seguramente lo vas a encontrar en la misma red por medio del Facebook, YouTube. En el canal Prepara al Mundo, así que ese es el canal de YouTube en donde puedes encontrar toda esta serie de estudios. Por favor, ayúdame en pidiendo la guía de nuestro Padre Celestial con tu oración. Si puedes arrodillarte ahí donde te encuentras, hazlo. Aquí donde estoy no puedo hacerlo, pero voy a inclinar mi rostro y vamos a orar a nuestro Padre Celestial para que Él dirija el estudio de su bendita y santa palabra. Oremos. Amoroso Padre Celestial que moras en el cielo, te damos las gracias, Señor, porque permites todavía que tengamos libertad para aprender de tu bendita y santa palabra, Señor. Estamos viviendo tiempos solemnes y difíciles, Señor. Estamos inclusive a orillas de Canaán, así como estaba tu pueblo de Israel en aquel tiempo, Señor. Por eso, más que nunca, te necesitamos para que nos ayudes por medio de tu Espíritu Santo y poder alcanzar ese Canaán celestial, Señor, que tanto anhelamos y buscamos. Por favor, quédate con nosotros, ayúdanos a comprender tu palabra que nos tienes para este día y que tu Espíritu Santo sea glorificado. Te lo rogamos todo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, es el estudio que tenemos el día de hoy, es Sin Descanso y Rebeldes. Es una serie de estudios fascinante que seguramente va a ser de gran bendición para este día. Antes de iniciar, voy a narrarte una linda historia. Es una historia fascinante sobre un rey piadoso que se sintió perturbado por la ingratitud de su corte real. Eran ingratos, no eran agradecidos, así es que un día preparó un banquete y decidió hacer un banquete y tenía él un plan. Y después de que preparó el banquete y toda su corte estaba allí a la mesa para empezar y disfrutar de ese gran banquete, de pronto entró un mendigo y él con harapos, mal vestido, arrastrándose, y se sentó también a la mesa y sentándose empezó a comer y con un hambre y hasta un hambre desesperada y hasta que se hartó de todos los alimentos que había allí en esa mesa y en ese banquete. Y después, simplemente, después de terminar de comer todo y todos mirándolo asombrado, que ¿qué es esto que está aquí en la mesa? Un mendigo y comiendo de nuestra mesa. Y después se para y sale sin dar las gracias y se va. Y dice que vayamos a hacer y despedacemos a ese hombre ingrato, malagradecido, que solo se sentó aquí a la mesa, devoró de todo el banquete y se fue. El rey dijo, bueno, este hombre lo ha hecho una sola vez, pero ustedes todos los días se sientan a la mesa y no son agradecidos y nunca dan las gracias. Bueno, hay una gran enseñanza que tenemos que aprender acerca de esta historia y acerca de lo que debemos de aprender en el estudio que tenemos para este día, Sin Descanso y Rebeldes. ¿Y de qué es el propósito en este estudio? Vemos que en el libro de Primera de Corintios dice, versículo 10 y 11, dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estas cosas les acontecieron a quienes.
qué les aconteció y cuál es el ejemplo que nosotros podemos aprender. Y dice que están escritas para nosotros, así que es importante entonces lo que está escrito. Así que por eso hemos de ir y averiguar este estudio. Ahora, en este estudio se centra entre la relación pecaminosa de nuestra naturaleza humana caída y la falta de paz interior. La inquietud es ese molesto descontento con la vida. La inquietud es la lucha contra las circunstancias de la vida cuando las cosas no resultan ser como nosotros lo esperamos. También la inquietud trágicamente no acepta la vida en otros términos que no sean los suyos y no está satisfecho con lo que tiene y busca más, sin descanso y rebeldes. Así que eso se centra en esa relación pecaminosa entre nuestra naturaleza humana y caída y esa paz interior. Ahora, yo conozco personas que cuando rentaban un apartamento, un lugar, decían, estoy harto, ya no quiero vivir en este lugar, voy a ser feliz el día que yo compre y sea dueño de mi propio apartamento. Y entonces se esforzaron y trabajaron y cuando por fin lograron comprar su apartamento, dijeron, no, ese apartamento es muy pequeño, yo voy a ser feliz cuando yo tenga una casa y voy a hacer una casa más. Necesito tener una casa amplia, grande, porque tenga espacio aquí en ese apartamento, ni plantas puedo tener, no tengo nada. Y entonces están en ese descontento y se esfuerza y por fin compra y tiene esa casa. Y cuando por fin tiene la casa, dice, ya no soporto. Quisiera, cómo anhelo aquel apartamento. Cuando yo pagaba renta, el apartamento era tan cómodo, hoy tengo tantas responsabilidades con arreglar la casa y además es tan amplia, tan grande. No me alcanza el tiempo para limpiarla, ocupa tanto trabajo. Quisiera regresar atrás con lo que yo tenía antes. Ese descontento hace que no estemos satisfechos con lo que tenemos. Y esa es la lucha que estamos viviendo en este mundo. Así que es muy importante que te quedes en este estudio y aprendemos lo que el Señor quiere decirnos con su palabra. Ese descontento se revela en la actitud de rebelión de Israel en el desierto. En su misericordia, Dios le había provisto el maná para satisfacer su hambre mientras deambulaban por el desierto camino a Canaán. Insatisfechos se quejaban con Moisés y suplicaron. ¿Por qué suplicaban? Por ollas de carne de Egipto. Y lo encontramos desde Éxodo, encontramos esta ansiedad. Su ansiedad y su rebelión los llevó a pedir volver otra vez a Egipto. ¡Wow! ¿Cómo querían volver a un lugar en donde ellos habían sido esclavos? La rebelión conduce a la inquietud y la inquietud conduce a una mayor rebelión. Por eso es necesario que, ¿cómo te encuentras en este momento? ¿Te encuentras inquieto o te encuentras en paz? ¿Estás satisfecho con lo que Dios te ha dado o estás ansioso por tener más? ¿Y en dónde está tu corazón? ¿Cuáles son los anhelos de tu corazón? ¿Este mundo terrenal que es efímero o planeas o tienes planes para algo mejor? Porque el hecho de que anhelemos más cosas no es malo, simplemente porque incluso nuestro Señor, los planes que Él tiene para nosotros son mayores y más grandes que los que nosotros tenemos, pero nosotros necesitamos tener la paz que es en Cristo Jesús. Éxodo 6:13 dice, y le decían a los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por manos de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Lo leemos en Éxodo 16:3. Pero bueno, nos dice Primera de Corintios, y voy a leer y busquen ustedes en su Biblia. Yo no estoy colocando, siempre pongo la Biblia, hoy no la puedo poner porque no sé por qué tengo dificultades para que se pueda mirar en la pantalla, pero en Primera de Corintios lo tengo todo aquí, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Y dice la escritura, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar.
todos pasaron por el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y quién era esa roca? Y la roca era Cristo. Si tú piensas que nuestro Señor Jesucristo es de los evangelios para acá, no, mi Señor Jesucristo estaba con el pueblo de Israel desde aquel tiempo. Dice que esa roca que los seguía, esa roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas que ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, como está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Dios como algunos de ellos también le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quien ha alcanzado los fines de los siglos. Y luego dice el último versículo 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caigas. Así que no quiero que mires que este pueblo de Israel fue ingrato, y que todo lo que Dios hizo, y mira, y todas las cosas malas con las que pagaron a Dios por todas las bendiciones que el Señor había hecho. Vamos a verlo, cómo miramos esta historia en nosotros, el ejemplo en nosotros, cómo el Señor puede hablarme a mí a través de este ejemplo. Solo 2 de los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto entraron a la tierra de Canaán. Hermano, a mí eso me asusta, que solamente 2 puedo decir que más de 1 millón de personas vieron cruzar, porque no se contaban a las mujeres ni a los niños, solamente contaban a los varones. Los cuerpos muertos de los demás quedaron regados por el desierto debido a sus transgresiones. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado por la idolatría. ¿Por qué en mayor peligro? Porque, hermanos, ellos tenían a la presencia de Dios en todo momento. Y hermanos, no te digo que nosotros no estamos en la presencia de Dios en todo momento. Ellos tenían el tabernáculo y el frente. Tú vas al tabernáculo de Dios cada día. Sabes que en el tabernáculo se hacía sacrificio en la mañana y en la tarde, pero las oraciones era todo el día. El incienso de las oraciones estaba prendido todo el día. Quiere decir que tus oraciones están a la hora del sacrificio, de las 9, de las 3 de la tarde, y que estás orando constantemente, que estás en comunión constantemente, porque hoy ya no voy a hacer sacrificio, porque el sacrificio ya se hizo de una sola vez y para siempre. Pero si no nos mantenemos en esa comunión, estamos apartados, estamos en mayor peligro. Hay muchos ídolos que se adoran, aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros, y quitaría la enfermedad en medio de ellos. Dios le dijo que tienes la bendición y la maldición. Tú te decides, y las mismas invitaciones están para nosotros. Así que ante el pueblo de Dios se alza ahora una bendición o una maldición. Una bendición si salen del mundo y se mantienen separados, caminando a la senda de la humilde obediencia, y maldición si se unen con los idólatras que pisotean los exaltados derechos del cielo, los
santos mandamientos de Dios. Los pecados e iniquidades del rebelde Israel están registrados y el cuadro se representa a quienes, a nosotros como una advertencia de que si imitamos su ejemplo de transgresión y nos separamos de Dios, caeremos ciertamente como ellos. O sea, ya el Señor ya nos mostró que puede suceder y nos ha dado ese ejemplo. Estas cosas le sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que ellos han llegado a fin de los siglos. Y encontramos estos escritos en testimonios para la iglesia y de Primera de Corintios. Hermanos, hay mucho que tenemos que aprender en este estudio. Sin descanso y rebeldes. No tenían descanso y eran rebeldes. Estamos viviendo nosotros igual, estamos descansados o cansados y en rebeldía. Vamos a mirar cómo nos encontramos nosotros como iglesia. En los capítulos 11 al 14 del libro de Números nos revela la historia de un pueblo rebelde, un pueblo que olvidó rápidamente las grandes obras que Dios había hecho a su favor. Anhelando el descanso prometido, se impacientaron y no haberlo ya alcanzado. Sin embargo, cuando le tocaba ya con su mano, cuando ya estaban a punto de alcanzar la Canaán terrenal, ¿qué pasó? Su fe faltó y se volvieron rebeldes. Ahora, ¿qué podemos aprender de esos errores nosotros? Los que vivimos en los últimos tiempos, que estas cosas acontecieron como ejemplo para nosotros. Primero, que ellos tuvieron una memoria selectiva. Vamos a ver qué era lo que ellos olvidaron y qué era lo que ellos recordaron. Una memoria selectiva. El anhelo de liderazgo. Vemos en Números 11, número 12, en Números capítulo 13, descontento y rebelión. Y en Números capítulo 14, la intercesión por los rebeldes. Y en número 14 también, del 39 al 45, el ejemplo para nosotros. Hay mucho que nos va a hablar esta escritura. Así que ve por tu Biblia y sígueme con tu Biblia para que podamos ir y estudiar la palabra. Y vemos que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Pero dice aquí que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? Estoy leyendo Números 11 del 1 al 6. ¿Quién nos diera carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de embalde, dice, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino maná ven nuestros ojos. Imagínate el reproche que estaban haciendo al maná, la comida del cielo que ellos comían. Así que vemos que el diccionario, la palabra de balde es una locución adverbial que puede significar en vano, inútilmente o sin costo alguno o gratis. Ahora, verdaderamente ellos comían gratis, les daban gratis la carne, el pescado, los pepinos, los melones. Ellos eran esclavos. Pero la gente extranjera que se mezcló con ellos, ¿quiénes tuvieron el deseo? La gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un deseo vivo y los hijos de Israel también volvieron a llorar, empezaron a quejarse nuevamente. ¿Por qué volvieron a llorar? Porque ya se habían quejado antes y volvieron a quejarse nuevamente. Leímos ahorita en Éxodo. Así que quienes estaban acostumbrados a la carne y a todas esas cosas, la gente extranjera. Pero ahora, mira hermano, en nuestra iglesia, podemos aprender en nuestra iglesia. A veces no todos son los hijos de Dios. Hay gente que no son parte del pueblo de Dios, pero que están allí para murmurar y para contagiar y para hacer rebeliones y para hacer un gran caos
entre el pueblo de Dios, porque eso es lo que Satanás quiere provocar. Y dice que eran de embalde. No podía ser de embalde para ellos porque ellos eran esclavos. Así que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo deseo vivo y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Ellos eran esclavos. No puedo decir que ellos no tenían alcance a comer todos esos alimentos, pero muchos de esos alimentos no eran parte también de la dieta, hablando de qué tipo de carne ellos comían. Números 11, 7 al 9, continúa leyendo. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él torta. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea que no era un alimento que lo podías hacer. Yo siempre digo que la soya, yo le llamo maná porque con la soya puedes hacer pan, puedes hacer queso, puedes hacer leche, puedes hacer todo lo que se te ocurra. Puedes hacer hasta incluso carne, puedes hacer con la soya. Todo se puede hacer. Entonces este maná era algo similar, que se podían hacer muchas cosas con esa que ellos recogían cada día. Y ahora sigo leyendo el versículo 10 al 15, números 11. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno en la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Lloraban, dice. Y también le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he de hallar gracia ante tus ojos? Que has puesto la carga de este pueblo sobre mí. Era demasiada carga. Y dice: ¿concebí yo todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra a la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne para que comamos? No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Ya era demasiado. Así que le sigue leyendo y dice: y si así lo haces tú conmigo, te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Mira, era tan cansancio. Yo no sé si te has sentido con cargas, tan cansado, que él inclusive llegó a deprimirse hasta decirle que ya deseaba la muerte. Si tú no puedes, si te pido, si he hallado gracia a tus ojos, dame la muerte, decía. Yo no puedo con esa carga, es demasiada. No solo era una persona quejándose, miles, quejándose, y todos pidiendo a Moisés carne. Y ahora versículo 16 al 20. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, dice, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcas, por cuanto menospreciaste a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? ¡Qué reproche, hermanos! ¿Sabes? Estaba yo leyendo y no encontré el texto, pero en sí lo que decía, que cuando nosotros nos quejamos, la queja contra Dios es adoración a Satanás.
qué cosa más terrible estarnos quejando en descontento, que siempre queremos más y que no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado. Y sigo leyendo versículo 21 al 26 de Números 11. Y entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie, miren lo que estoy leyendo, son los varones, 600,000 de a pie es el pueblo en medio de la cual yo estoy. Contaba varones mayores, no niños ni mujeres, 600,000 de a pie. Oh, hermanos, te puedo decir que puede ser más de 1,000,000 de personas que estaban allí. Y tú dice, le daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán entre ellos ovejas y bueyes que le basten. O sea, aún con todos los bueyes y ovejas que iban allí, no era suficiente para ellos. O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Y miraba que ni todos los peces del mar llenarían a todo este montón de gente. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones y ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones llamados, uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Hermanos, esto nos habla del poder de Dios. Recuerda esas palabras. Él era un Dios, el gigante, un Dios poderoso, grande, majestuoso, que no había cosa o no existe todavía cosa que Él no pueda hacer, y vemos su gloria. Y así que en versículo 27 y al 34 dice que corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? Ojalá y todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera el espíritu sobre ellos. El Señor había dado a cada uno de esos 70 varones para que ayudaran a Moisés, y ahora Él decía, ojalá y que todos fueran para que todos, Jehová pusiera el espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento y él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento. Un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Oh, ¿te puedes imaginar? Tú lo que es caminar un día de camino para un lado, un día de camino para el otro, y toda la faz de la tierra llena de codornices para alimentar a toda esta gente. Entonces dice, el pueblo estuvo levantando todo aquel día y toda la noche. Oye, ¿tenían hambre toda la noche? No comieron, o sea, era como un apetito depravado, ya sí que ya no comían porque tenían hambre, sino que qué exceso de que levantaron todo aquel día, y no solamente eso, sino que no ni descansaron, sino que toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que cogió menos recogió 10 montones, dice, y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento, recogiendo y recogiendo y recogiendo y pusiendo todos sus montones. Miren lo que dice, 10 montones, no sé cómo significará 10 montones apilados de codornices, y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, y hirió a Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar a Cribot Hataba,
tumbas de los codiciosos, por la codicia. Les dijo que iba a haber por un mes. Mas sin embargo, ellos venían y apartaban, podían decir, agarramos aquí y después como quiera va a haber mañana como el maná, pero estaban con tanta codicia, dice, que ahí sepultaron a ese pueblo codicioso. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? ¿Trabajamos porque tenemos hambre? ¿O trabajamos porque queremos más? Últimamente he aprendido a hacer una oración en donde le digo a mi Señor, Señor, no me des de más, porque no sea que en la abundancia me olvide de ti, ni tampoco me esté yo en necesidad, porque no sea que en la necesidad hurte. Que podamos tener lo suficiente para glorificar al Señor cada día. Que nos enseña la palabra del Señor. Y vemos que en Números 11 fue un descontento, se quejaron, había influencia extranjera y después a la gente que se mezcló con ellos tuvo ese deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar, querían regresar atrás donde antes eran esclavos y Jehová le respondió. Y así que vemos que cómo Moisés intercede por ellos y pide ayuda porque él era demasiada la carga en demasía. Así que pidió y el Señor le ayuda a compartir esa carga con otros 70 varones del pueblo de Israel. Pero ahora vemos esto, una memoria selectiva. Nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, dice, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Los egipcios sí la comían de balde, porque ellos tenían sus esclavos y sus esclavos eran el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no lo comía de balde. Por más de un año después de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel partió de Sinaí, reanudando su viaje a la tierra prometida, casi un año, y a ellos todavía querían devolverse. Dice que los extranjeros que se unieron con Israel agitaron al pueblo para que pidiera carne, se habían cansado de comer maná. Hermanos, a veces dentro de la iglesia hay pueblo que no es pueblo y agita al pueblo para pedir más, otro maná, inclusive otra comida. Vemos que nos enseña esto. Sin embargo, dice, tenían una memoria muy selectiva, recordando lo poco que les costaba la comida en Egipto, pero no recordaran la dura esclavitud. Dios les dio carne, dice, hasta que salga por las narices, y eligió dirigentes que con el poder de su Espíritu Santo calmasen la inquietud del pueblo y mitigase su rebeldía, así dividiendo las cargas. ¿Qué enseñanza tan grande nos da que ellos mientras estaban aquí, el maná, estaban hartos del maná, y en lugar de recordarse de que eran esclavos, se recordaban de la comida que comían. Oh, qué tremendo, mis hermanos. Qué tremendo que podamos, lo que nos enseña este estudio. ¿Será que tú también tienes una memoria selectiva? ¿En qué es eso que tú te recuerdas? ¿De dónde te sacó el Señor o de lo que te hace falta? De las metas que tú tienes a cumplir. Vamos a seguir, ver que nos aprendemos. El pueblo había olvidado que había sido esclavo, maltratado por los egipcios. E incluso ellos habían olvidado de que ellos ahí no tenían libertad. Y está la palabra que cuando el Señor llama a Moisés, le dijo, es que he oído el clamor de mi pueblo. El pueblo estaba clamando por libertad. Y por eso el Señor manda a Moisés, he oído el clamor de mi pueblo. Y así que ellos clamaban. ¿Por qué clamaban? Imagínense, hubo una mortandad inclusive de sus niños, y de eso no se recordaban. Vemos en Éxodo 1:15 y el 16 y el 21 y 22 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo,
matadlo, y si es hija, entonces viva. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Oh, habían olvidado esto también, que sus niños habían sido lanzados al río, estrellados contra las paredes, muertos por la espada del ejército del faraón por causa de esta clamor. El Señor envió a su libertador, que es Moisés, y ahora ellos por fin salen, y con todas las plagas atrás, el Señor los saca de Egipto, abre el mar, y esas 10 plagas, ninguna de esas plagas cayeron en ellos. Comieron del maná en el desierto, se alimentaban. El Señor nunca los dejó en hambre. Tomaban de la roca que era Cristo Jesús, agua en el medio del desierto. Y vemos cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, era su propósito establecerlos en la tierra de Canaán. ¿Para qué? Para que constituyeran un pueblo puro, un pueblo feliz, lleno de salud. Consideramos los medios por los cuales Él quería alcanzar esto. ¿Cómo? Lo sometió a un sistema de disciplina que, si lo hubiesen seguido alegremente, había resultado para bien, tanto para ellos como para la posteridad. Quitó la carne de su alimento en gran medida. Les había concedido carne en respuesta a sus clamores, precisamente antes de llegar al Sinaí, pero fue provista solamente por un día. Cuando leímos Éxodo, Dios podría haber provisto carne tan fácilmente como el maná, pero impulsó al pueblo a una restricción para su bien. Los quería desintoxicar, los quería tenerlos sanos, listos para que cuando ellos entraran a la Canaán, en donde había tanta fruta, tanta vegetales, tanta comida saludable, ellos pudieran apreciar y comer de esta comida que les ofrecía en Canaán. Ahora te digo, hermanito, si tú no estás acostumbrado a comer frutas, verduras, ¿sabes qué? En la Canaán celestial hemos de comer del árbol de la vida, y que produce 12 frutos, dando cada mes un nuevo fruto. Hermanos, allá no vamos a tener carne. ¿Qué nos enseña esto? Todas esas cosas son como para prepararnos, porque para allá vamos, y estamos en este momento a las orillas de Canaán, y es necesario que nosotros también miramos qué el Señor quiere enseñarnos a través de su palabra. Así que el propósito de Dios era proveerles un alimento más adecuado a sus necesidades que el régimen afiabrante del cual muchos de ellos habían estado acostumbrados en Egipto. El apetito pervertido había de ser reducido a un estado más saludable para que pudieran disfrutar de los alimentos provistos originalmente para el hombre. ¿Cuáles? Las frutas de la tierra que Dios le dio a Adán y a Eva en el Edén. Nos enseña mucho esto. El Señor les estaba preparando, les daba el maná, manteniéndoles una dieta, esperando para que cuando ellos llegaran acá y pudieran apreciar todos los alimentos que había en Canaán. Y vemos que alimentos, pero vemos que Satanás, el autor de la enfermedad y la aflicción, se acercará al pueblo de Dios por donde pueda tener mayor éxito. Él primeramente se dirigió con sus tentaciones a la multitud mixta, a los egipcios creyentes, y los indujo a quejarse sediciosamente. No querían contentarse ellos con los alimentos saludables que Dios les había provisto. Su apetito depravado exigía una mayor variedad de alimentos, especialmente carne. Porque si vemos, no dicen, me acuerdo de los melones, de las calabazas.
Lo primero que es la carne, el pescado. Se habían entregado a una murmuración sediciosa contra Moisés y contra el Señor, porque no habían aceptado el conocimiento de las cosas que los perjudicarían. Su apetito depravado los dominó y Dios les dio carne como lo deseaban y permitió que sufrieran los resultados producidos por la gratificación de su apetito sensual. Ayúdanos, Señor, a comprender esta palabra. Es necesario que nosotros también estemos preparados. Estamos a las orillas de Canaán y el Señor quiere prepararnos. Hermanos, si tú tienes un apetito pervertido como este, no vas a disfrutar de comerte las granadas, los melones, la sandía, la pera, las guayabas y quién sabe qué otras frutas que ni siquiera hemos probado. Vamos a probar allí en la tierra prometida. Así que vemos cómo el Señor nos habla en su palabra. Ahora María y Aarón hablaron contra Moisés, dice, a causa de la mujer cusita. Vamos al capítulo 12. Porque había tomado una mujer cusita. Hasta la rebelión de las codornices, el pueblo había sido dirigido exclusivamente por 3 personas, que eran Moisés, Aarón y María. Desde hasta donde se había dado las codornices, ellos habían sido los dirigentes. Pero ¿qué pasó? Ahora 70 ancianos ayudaban a Moisés a liderar el pueblo. Y ahora, ¿qué estaba sucediendo? Estaban celosos de perder el liderazgo, poniendo excusa el casamiento de mujer con una extranjera. María y Aarón pretendieron una fusión que no les correspondía. Dijeron en Números 12:2, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Ahora, una mujer cusita era una mujer, se cree por la raza de Madián, ella era una mujer negra posiblemente. Sus rasgos no eran los rasgos del pueblo de Israel, era una mujer extranjera, estaba en lo correcto. Pero las murmuraciones de María y Aarón quedaron registradas como una reprimenda para todos los que cederían a los celos y se quejarán de aquellos sobre quienes Dios deposita la carga de su obra. Ella no usó como pretexto que su hermano se había casado con una mujer extranjera. Ese no era el problema. El problema era de que ella sentía que iba a perder el liderazgo y entonces empezó a murmurar. Esas murmuraciones se quedaron registradas como una reprimenda para todos los que cederán a los celos y se quejarán de aquellos sobre quienes Dios deposita la carga. Hay celos en la iglesia, hay celos que quieren tener el liderazgo y a veces murmuran, no lo hace bien, mira que esta persona ni es esto y lo otro, y empiezan a sacarle todos los pecados encima. ¿Sabes qué? La lepra le tocó a ella. No te vayan a caer las primeras plagas de las plagas que están profetizadas que va a recibir el pueblo impío por causa de las murmuraciones. Tengamos cuidado en murmurar de un siervo de Dios, a uno que Dios ha puesto para dirigir un plano, que le ha dado un don para hacer una obra. Así que vemos que en Números 12:1-5, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Y entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos. Los llamó. Qué tremendo estar en la presencia de Dios y estar murmurando. Y mira, leemos versículos 6-10 del capítulo 12 de Números. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así, dice, a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y
claramente, dice, y no por figuras y vara de apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. He aquí que estaba leprosa. El Señor se disgustó. Algo que le disgusta al Señor es la murmuración. Que hablemos en contra de uno que le sirve al Señor. No murmures. Si esta persona está en una falta, ora por él. Esa es lo que debemos de hacer. Pero la murmuración, mira las consecuencias. El Señor lo mira todo. Así que leemos el versículo 10 al 16. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Qué pasó con Aarón? Se arrepintió, reconoció su pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre ya tiene medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Y empieza Moisés a interceder por Miriam. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? ¿Sabe qué fue la murmuración para Dios? Como una escupida en el rostro de Dios, porque el que pone reyes y quita es Él, el que da los dones y los distribuye es Él. ¿Por qué iba a reclamar algo? Estaba reclamando contra Dios. Escupió el rostro, dice. Pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Y así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Y después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán hasta que María fue limpiada. Hasta entonces pudieron continuar el viaje. ¿Qué enseñanza? Vemos que nadie luche, dice Mensajes Selectos, tomos 3. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar su mensaje especial al mundo. Nadie luche contra él y para hacer una obra especial. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra. Somos seres imperfectos. Yo me cuento allí. Soy una sierva de Dios. Cuando leemos en el Salmo 103, bendecida a Jehová vosotros todos sus ejércitos, dice, yo me cuento como parte de ese ejército, ministros suyos, yo me cuento como ese ministro suyos, que hacéis su voluntad y ejecutáis su palabra. Esos son los soldados del Señor. Los soldados de Cristo no siempre revelan perfección en su obra, pero sus errores no deben producir de parte de sus camaradas palabras que debiliten, sino palabras que fortalezcan y los ayuden a recuperar el terreno que han perdido. Estás murmurando, no murmures, habla con el Señor, ora por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Los soldados que luchan con ellos no sean jueces severos y razonables con sus camaradas, exagerando hasta el máximo todo defecto. Todo lo exageran. Y lo digo por experiencia. Aquí mismo, si yo recibo más agradecimientos, y no porque quiera que agradezcan, por las personas que no conocen el mensaje que nosotros conocemos, por mis hermanos que conocen el mensaje, lo que recibo son críticas, y algunas son duras,
que rompen incluso el corazón, debilitan, te quitan las ganas del deseo. ¿Y ese quién es? Satanás, hermanos. No seamos siervos de Satanás. Saben, en mis redes sociales, si yo miro a alguien que está hablando contra un hermano o un pastor, ¿sabe qué? Yo lo borro, porque yo no quiero a alguien que dé ese testimonio. Si tú estás haciendo eso, cuida tus palabras. No hagamos eso. Dice, no manifiesten los atributos satánicos, convirtiéndose en acusadores de los hermanos, pues nos hallaremos falsamente presentados mientras sostenemos la verdad y defendemos la pisoteada ley de Dios. Vemos al revés. Debemos esgrimir las armas de nuestra milicia contra nuestros enemigos, pero nunca volverlas contra los que se hallan bajo las órdenes de marcha del Rey de Reyes, que está peleando virilmente la batalla del Señor de Señores. Nadie luche contra un soldado a quien el Señor reconoce, a quien Dios ha enviado para llevar un mensaje especial al mundo y para hacer una obra especial. Nadie luche. Dios dice, culpará a los que con falta de sabiduría exponen los errores de sus hermanos. Mira lo que estoy leyendo, Mensajes Selectos, tomo 3. Dios va a culpar los que con falta de sabiduría exponen los errores de sus hermanos, de pecado de mayor magnitud de aquel del cual ellos acusan al que hace un error. La crítica y la condenación a los hermanos es contada como crítica y condenación a Cristo. Dios nos ayude a no ser tropiezo y no volvernos acusadores y siervos de Satanás, porque Satanás es el acusador de los hermanos. Apocalipsis 12:10 lo leemos. Así que vamos ahora al descontento y la rebelión en Números capítulo 13. Los varones que subieron con él, Caleb, dijeron, no podremos subir contra el pueblo, porque es más los varones que subieron con él, Caleb, dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y vemos, aquí había un nuevo caso de memoria selectiva. Otra vez, habían olvidado el cruce del Mar Rojo, el agua que brotó de la peña. Leímos todo lo que en Corintios Dios hizo, las maravillas que el Señor hizo, los pasó por el mar, salieron todas las plagas y fueron liberados, y nuevamente olvidaron. Y vemos que en estaban frente a la tierra, estaban enfrente a las orillas de Canaán, la tierra de Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, y Dios había dicho que se las daría a ellos, que no necesitaban confiar en sus fuerzas. Sin embargo, no quisieron recordar, no quisieron escuchar las palabras de Caleb y confiar en el poder de Dios. Estaban descontentos ante los problemas que veían, se rebelaron contra Dios y contra sus dirigentes, y su rebelión engendró muerte, pues estuvieron dispuestos inclusive a apedrear a Josué y a Caleb, a matar a sus propios hermanos, que es hacia donde lleva este descontento y rebelión contra los hermanos. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, ¿qué hacemos? Distorsionamos el presente y dejamos de ver con claridad el futuro y el resultado natural, que es el descontento. Eso es lo que sucede como consecuencia. Y vemos en Números capítulo 13, del 1 al 3 y el versículo 17, voy a leer aquí. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaré un varón, cada un príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y luego continúa la lista de los 12 personas de cada tribu de Israel, y dice, y los envió pues, el versículo 17, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Nehueb y subid al monte. Les dio una orden que había de ir una persona de cada tribu de Israel, 12 varones. Y en Números capítulo 13, del 18 al 20,
da una indicación, dice, observar la tierra como es. Dios le manda para que observaran la tierra como es. Y el pueblo que la habita. Y miren lo que tenían que averiguar. Si es fuerte o débil. Si es poco o es numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o mala. ¿Y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o plazas fortificadas. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o estéril. Si hay árboles o no. Y esforzado, dice, y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Tan solo con esta parte de aquí hay un tema precioso que podemos sacar de aquí. Pero mira, les manda primeramente. El Señor sabía que este lugar, cómo era el pueblo, por supuesto. Él quería que ellos lo vieran con sus propios ojos para que vieran las maravillas y vieran que no era con su fuerza, sino con la fuerza de Dios. Así como con su poder los sacó de Egipto y con todas esas plagas ellos fueron liberados y cómo abrió el mar y cómo hizo todas esas maravillas, así le iba a dar esta tierra. Ahora, él sabía que ese pueblo no era débil, era un pueblo fuerte. Él sabía que si la tierra era buena o que si era poco, era numeroso. Sabía que eran numerosos y sabía que la tierra era buena y sabía que las ciudades no eran campamentos, sino plazas fortificadas, o sea que tenían muros. Y también sabía que si el terreno era fértil o era fértil, sabía cuánta comida había en Canaán y que si había árboles. Y luego dice esforzaos. Ahora voy a mirarnos. Tú has ido a averiguar, has ido como espía para averiguar la tierra de Canaán, porque sabes que tú también estás invitado a atravesar la tierra de Canaán, a atravesar el Mar Rojo, a atravesar ese río para cruzar esa y entrar a la tierra de Canaán. Pero ahora dime, ¿cuál es el río que vas a cruzar? El río de vida. ¿Y cómo es ese que emana? Y esa cuando nosotros bebemos de esta agua espiritual. Y dice, has ido a observar la tierra como es, el pueblo que la habita. ¿Sabes quién habita allá en el cielo? ¿Quién está intercediendo por ti? Allí lo vemos, aquí en la escritura, nuestro Señor Jesucristo. Si es fuerte o débil, es fuerte. Allá donde vamos, poco numeroso, están millares y millares y millares de ángeles que le adoran. ¿Cómo es la tierra? ¿Es buena o mala? Es buenísima la tierra. ¿Cómo son las ciudades? Son plazas fortificadas, tienen muros y con piedras preciosas. ¿Cómo es el terreno? Por supuesto que es fértil, dice la palabra, que hay muchos árboles, comida. ¿Hay árboles o no? Sí. Hay muchos árboles y sobre todo está el árbol de la vida, el cual el Señor te invita en Apocalipsis capítulo 22 a comer. Había en medio del río un árbol, el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un nuevo fruto. Y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Vamos a comer de ese fruto. ¿Y cuándo? Dice Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, así permanecerá vuestra simiente, te dice el Señor. Y sucederá que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a postrarse delante de mí, ha dicho Jehová. Hemos de husmear y ver lo que hay árboles, pero luego nos dice, esforzaos. ¿Para qué? El que persevere hasta el fin, este será salvo y entrará a Canaán. Esforzaos y tomad el fruto del país. El Señor te invita a que te esfuerces y tomes ese fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Sabes? Las uvas, vendría el tiempo cuando las uvas estaban maduras, estaba listo para pisar el lagar. Hermanos, ese tiempo es para la destrucción del pueblo impío, aquellos que no han reconocido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a ver qué sigue diciendo. Números capítulo 13, 21 y al 25. Leamos juntos, busquen en sus Biblias. Y ellos subieron, dice, y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehoab, entrando a Amat.
y subieron al Nebuey y vinieron hasta Hebrón. Te estoy poniendo en rojo para que veas todos los lugares que ellos viajaron. Y allí estaban Imán, Sesaí, Talmaí, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento como un racimo de uvas, lo cual trajeron 2 en un palo, y las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el valle de Escol racimo, porque el racimo que cortaron de ahí los hijos de Israel. Y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días. 40 días estuvieron por allá observando, caminando, y vieron si estaba amurallada, si los hombres eran fuertes o eran débiles, si eran pocos, eran muchos, si la tierra era fértil o no, si había árboles y no. Y como prueba de que era buena, inclusive imagínense que venían cargando. Oye, tú compras en el mercado un racimo de uvas, nunca ves un racimo que se tiene que colgar en un palo, porque eran tan grandes. Yo me imagino que parecían ciruelas, no sé, grandes las uvas. Y no solamente traían uvas, traían granadas, higos, otras frutas. ¿Y ahora qué sucedió? Vinieron ahí, Números 26 al 29, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Cades. Dijeron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra en la cual nos enviaste. Si llegamos, y que ciertamente, dice, ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra, como dice, es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, que eran gigantes. Y Amalek habita, y Negueb y el Eteo. Y vimos al Jebuseo, el Amorreo, que habita en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Ven, estaban diciendo que ellos habían ido ciertamente, y vimos que ellos recorrieron desde la tierra del desierto de Zin. Yo iba a ponerles el mapa, pero ellos tuvieron un gran recorrido y subieron y vinieron hasta Hebrón. Estuvieron ahí 40 días hasta que llegaron al arroyo de Escol. Durante todo ese camino no les pasó nada, aún a pesar de que este pueblo, como dijo, es fuerte. Pero leamos más. En el capítulo 13, del 30 al 33 leemos, dice: entonces, dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos, dice. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. ¿Escucharon esto? Que traga a los moradores. Ni a ninguno de los 12 se tragó, dice. Y todo el pueblo que vimos en medio de ellos, como dice, son hombres de gran altura. Y también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y miren lo exagerado. Éramos nosotros, dice, a nuestro parecer como langostas, y así, dice, les parecíamos a ellos. Hermanos, estaban viendo que ellos eran más grandes que Jehová de los ejércitos, que el creador de los cielos y de la tierra, el que los había sacado con su brazo fuerte, que había sacado y que había hecho todos los milagros allá en Egipto, que abrió el mar, el que mandó el maná del cielo, que les dio a comer carne. Todas esas cosas las olvidaron y solamente se centraron en que era demasiado difícil. Hermanos, esos pensamientos eran pensamientos negativos que Satanás había puesto a estos varones. Que Satanás no ponga en ti pensamientos negativos de que es tan difícil conseguir la salvación. Es demasiado grande, es demasiado dificultoso, es muy grande la travesía. Entonces,
¿Qué nos enseña todo esto? Estamos a las orillas de Canaán y ahora en esos tiempos difíciles estamos viendo igual que estamos pasando y nos estamos mortificando por las cosas que están sucediendo en este tiempo y vemos que es demasiado grande y no lo podemos soportar. Y muchos están venciendo, colocándose en las filas del enemigo. Mientras los espías expresaban sentimientos de sus corazones incrédulos, llenos de un desaliento causado por Satanás, la esperanza y el ánimo se fueron trocando en cobarde desesperación. La incredulidad arrojó una sombra lóbrega entre el pueblo y éste se olvidó de la omnipotencia de Dios tan a menudo manifestada en la nación escogida. Tan a menudo se manifestaba la omnipotencia de nuestro Señor. El pueblo no se detuvo a reflexionar ni razonó que aquel que había llevado hasta allí le daría ciertamente de la misma manera la tierra. No recordó cuán milagrosamente Dios los había librado de sus opresores, abriéndole paso a través del mar, destruyendo las huestes del faraón que los perseguían. Hizo caso omiso de Dios, hermanos. Y obraron como si debieran perder únicamente el poder de sus armas. Y esto siguió pronto la rebelión abierta y el amotinamiento, porque Satanás ejercía. ¿Quién estaba ejerciendo aquí? Satanás estaba ejerciendo absoluto dominio contra el pueblo de Israel. Y el pueblo parecía estar privado de razón, enloqueció. Y no solo acusaron a Moisés, sino también a Dios mismo de haberlo engañado al prometerles una tierra que ellos no podían poseer. Y llegaron hasta el punto de nombrar un capitán para que los llevara de vuelta, de regreso a Egipto, a la tierra de su sufrimiento, de esclavitud, a la cual habían sido librados por brazo poderoso del Omnipotente. Hermanos, no queramos regresar atrás. Vamos hacia adelante, hacia Canaán. Meditemos en lo que nosotros estamos aprendiendo. Ellos habían olvidado de dónde habían sacado. Yo sí me recuerdo de dónde el Señor me sacó, de esa oscuridad, y ahora estamos en esta luz. Yo no quiero volver atrás y le ruego a Dios que me ayude por eso. Ellos vieron que por medio de la sangre de Cristo, que era la sangre que colocaron ellos, los dinteles, en esa mortandad, cuando murieron todos los primogénitos de Egipto, todo el pueblo de Israel pudo salir liberado. No así los egipcios, que hubo gran mortandad de los primogénitos en ese tiempo. ¿Por qué? Porque aquella sangre representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo no podemos ser vencedores? Los había sacado con brazo extendido, abrió el mar y en medio del mar, por tierra seca, pasó el pueblo y habían olvidado esas maravillas. Cómo el Señor les había dado beber de la roca, cómo había ahogado a sus enemigos cerrando el mar con los egipcios ahí adentro. Ellos eran un pueblo privilegiado. El Señor los condujo en el camino. Por la noche estaba, les condujo en el camino. Inclusive les había dado su ley con el poder de su palabra. Tanto que ya ni querían que Dios hablara, sino que hablara Moisés. Estaban renuentes constantemente. Ellos estaban en la presencia del Señor y el fuego, a la columna de fuego en la noche les protegía, y de día la columna de nube les protegía del calor, hacía llover del cielo maná, comida de ángeles comían ellos. ¿Y por cuánto tiempo? Ya tenían casi un año que el Señor les estaba alimentando, dando a beber, protegiéndolos bajo sus cuidados. Y cuando quisieron carne, les dio carne hasta por las narices. Y ahora estaban listos a las orillas de Canaán para entrar. Y ahora estaban furiosos porque no estaban de acuerdo con el pueblo, con Caleb y con Josué. Y vemos aquí que la intercesión por los rebeldes, dice en Números 14, vamos ahora a leer el Números capítulo 14. En Números 14 hay una intercesión porque hubo una gran rebeldía y que Moisés tuvo que interceder por su pueblo. Para la respuesta de Dios fue esta. Dios le dio una propuesta a Moisés.
como no quieren entrar, pues los destruyo aquí y empecemos de nuevo. Les dio una propuesta a Moisés. Moisés le dijo, pues sí, los destruyo. No quieren entrar, no los voy a obligar, aquí los destruyo. Y entonces comencemos de nuevo. A ti te voy a dar un pueblo más fuerte que ellos. Y con un tipo de Jesús, Moisés intercede por el pueblo ante Dios y admite que son rebeldes y merecen su destrucción. Sin embargo, suplica perdón basándose en el gran amor de Dios e intercede por ellos. Dios, dice versículo 30 y 31, extiende su gracia y perdona, pero no exime el pueblo de sufrir las consecuencias de su rebelión, y lo que ellos despreciaron iba a ser para sus hijos. Hermanos, eso también es gracia. Su falta de fe les había impedido inclusive la conquista de Canaán. Los hijos, por el contrario, aprendieron las lecciones de fe necesarias, y para ello durante su estancia en el desierto. Por esa razón tuvieron que durar 40 años al año. Ellos ya iban a entrar a Canaán, a la Canaán terrenal, pero ahora tuvieron que vagar 40 años en el desierto para poder hacerlo, hasta que todos ellos murían en el desierto. Si no, leamos Números capítulo 14. Dice, entonces la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Nuevamente hay un lloro y un clamor, y dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Dijo, ojalá muriéramos. Miren lo que ellos dijeron. Ellos desearon la muerte. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa? ¿No nos sería mejor que volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Miren lo que ellos anhelaban hacer. Así que en Números 5 al 9, 14, 5 al 9 dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena, era buena. Pero luego dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, le dice, no seáis rebeldes contra Jehová, les pide, no seas rebelde, no temáis, dice, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, dice. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Era una fe que tenía a Josué y Caleb que este pueblo no tenía, porque murmuraron todos los que se unieron al pueblo rebelde. Y leemos en capítulo 14, 10 al 12, dice, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Estaban dispuestos hasta matar a Josué y a Caleb, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me va a irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré como gente más grande y más fuerte que ellos. Qué tremendo, hermanos, esta destrucción. Pero ahora vemos en versículo 13 al 19, dice, Moisés respondió a Jehová, lo oirán luego los egipcios, porque en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán los habitantes de esa tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba con ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna
de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubiesen oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra en la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, yo te ruego, decía, que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, y que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y cuartos, y perdona la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Esta es la intercesión de Moisés a Jehová. Y cuando Moisés oyó que el pueblo lloraba a la puerta, dice Spiritual Gift del volumen 4, dice: cuando Moisés oyó que el pueblo lloraba a la puerta de sus tiendas y que se quejaba por sus familias, quedó muy disgustado y presentó delante del Señor las dificultades de esa situación y el espíritu revoltoso de los israelitas y la posición del cual Dios había colocado ante el pueblo, la de un padre protector quien debía sentir en carne propia los sufrimientos del pueblo. Preguntó al Señor cómo podía soportar el pesar de ver constantemente desobediencia de Israel y escuchar sus quejas. Declaró ante el Señor que preferiría morir, pero ahora estaba intercediendo por este pueblo, ahora intercedía. Y si leemos en Números al 20 al 24, dice: Jehová dijo: yo he perdonado conforme tú lo has dicho. Los perdonó, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado, ¿cuántas veces? Ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra en la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, de cierto ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, el Señor perdonó, pero no los dejó entrar. Es algo como confuso. ¿Cómo perdonó, pero no los dejó entrar? Mira lo que dice: me han tentado ya 10 veces. Había llegado hasta el colmo y ahora estábamos llegando a la codicia. ¿Te das cuenta que los mandamientos de Dios son 10? Y que ellos habían tentado, ¿sabes? En el principio, cuando el Señor les dio los mandamientos, apenas todavía estaba allá y todavía las tablas de piedra no bajaban del monte con Moisés, y ya ellos habían hecho un ídolo. ¿Y qué nos dice el mandamiento? No tendrás otros dioses ajenos delante de mí, no te postrarás a ellos, no les honrarás. Ellos habían ya violado los mandamientos. Esos mandamientos tomaron el nombre de Dios en vano, se burlaron, acababan de prometerle que le seguían y harían como él había dicho, y siguieron violaron el mandamiento del sábado, salían a recoger leña cuando no era, cogían el maná cuando ya no era el día. Así que él constantemente, y no solamente eso, violaban los otros mandamientos, cometiendo adulterio, fornicación, deshonrando a sus padres, mintiendo, hablando falso testimonio, y ahora estaban en el 10º mandamiento, codiciando. Dice: ninguno, ellos me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Es importante que pongamos atención a lo que la Escritura dice, porque nos está hablando a nosotros, a este pueblo. Y dice el versículo 26 al 35: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Puedes prender la luz? Que murmura contra mí.
que las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así yo haré a vosotros. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron cortados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual alcé mi mano y juré que yo os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero vuestros niños, a los cuales dijisteis que serían por presa, a ellos, dice, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme a los números de los días de los 40 días que reconocís de la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. El Señor prometió que solamente los niños, aquellos que ellos habían dicho que iban a ser presa de los enemigos, ellos eran los únicos que iban a reconocer. ¿Por qué? Durante 40 años, para cuando llegó el tiempo de los 40 años, esos niños ya eran adultos y también tuvieron que tomar una decisión. Así que no le podemos echar la culpa a Adán y Eva porque pecaron, porque la misma oportunidad que se le dieron a ellos, también a nosotros. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, y comer del árbol de la vida. El árbol, cuando nosotros conocemos los mandamientos de Dios, conocemos lo que es bueno y lo que es malo. No, dice la Escritura, no sabrías que robar es malo si la Biblia no lo dijera, no robarás. Así que nos enseña lo bueno y lo malo. Ahora, este ejemplo para nosotros, Primera de Corintios 10:11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La rebelión añadieron otra cosa que era presunción. Aceptaron que habían hecho mal, pero siguieron confiando en sus propias fuerzas. Y no voy a leerlo, pero quiero que tú lo leas del 39 al 45. Entonces decidieron, ok, pues si Jehová está con nosotros, entremos. Pero el Señor dijo, no van a entrar, van a estar vagando por 40 años en el desierto. Después los únicos que van a entrar son sus hijos. Pero no, el Señor ya nos perdonó, vamos a entrar porque Él está con nosotros. Y decidieron entrar. ¿Y qué pasó? Pablo nos presenta su historia como un ejemplo para que no caigamos nosotros en sus mismos errores. Presunción. Ellos no entraron y fue una pérdida, fue un gran fracaso intentar entrar a Canaán. Por eso que nos enseña que nosotros no debemos de codiciar, que no seamos idólatras, que no forniquemos, que no tentemos a Dios, que no murmuremos. Todas estas cosas, dice, nosotros debemos ejercer fe y así estaremos seguros contra la presunción. La fe, nos aferramos a las promesas de Dios y las reclamamos, no para disculpar las transgresiones, sino confiando en el amor de Dios y obedeciendo sus mandamientos. Hermanos, ellos estuvieron a las orillas de Canaán, la vieron de lejos y no entraron. Para entrar tenían que subir, entrar, cuando llegaron, y a los que llegaron a entrar a la Canaán terrenal, entraron con el arca del pacto por delante. Por delante va dentro del arca del pacto que están los 10 mandamientos que están en Éxodo capítulo 20. Si quieres entrar en la Canaán celestial, necesitas revisar tu Biblia y leer Éxodo capítulo 20 y ver si verdaderamente estás guardando los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. No son 600 y tantos como algunos dicen, porque son los mandamientos escritos con la mano de Dios. No son la ley de Moisés, la que no estaba dentro del arca. La ley de Moisés estaba al lado del arca. Esta ley está dentro del arca, la ley que fue escrita con el dedo de Dios. Y entonces va por delante. Para entrar a la Canaán celestial,
va por delante. Es tiempo de que cada uno de nosotros decida de qué lado estamos. Los instrumentos satánicos trabajan con toda mente que preste a ello, pero también hay instrumentos celestiales que esperan comunicar los brillantes rayos de la gloria de Dios a todos los que están ansiosos de recibirlos. A nosotros nos toca decidir si seremos contados entre los seguidores de Cristo o los siervos de Satanás. Tú decides, hermano, hermana. Cada día demostramos mediante nuestra conducta al servicio de quien hemos elegido actuar. Tomemos la decisión ahora. Ahora, como Israel, al salir de Egipto, nos toca caminar por la vida hasta que lleguemos a la Canaán celestial. Quizás dice, es tan difícil, ese gigante, esas cosas que miras dificultosas, el gigante, es más gigante Dios. No importa todas las dificultades que quedan atrás, nuestra mirada tiene que ser puesta adelante. Hay un estudio precioso que se titula A orillas de Canaán. Espero compartírtelo pronto, pero nos muestra que así como el pueblo de Israel estaba a las orillas de Canaán, así en este momento nos encontramos. Y viene una gran tribulación como nunca hubo desde que hubo pueblo hasta entonces. Nos dice la Escritura en el libro de Daniel. Y significa que si esa gran tribulación tú la miras tan grande que se te hace difícil mirar a la Canaán celestial, hermano, estás diciendo que el Dios al que adoramos es un Dios muy pequeño y que esas tribulaciones son más grandes. Dice una gran tribulación, pero hay un Dios mucho más grande que esa gran tribulación y que debemos de estar listos para prepararnos. Esforcémonos para llegar allá a la Canaán celestial, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Oremos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a mirar a esa Canaán celestial por fe, que escriba su ley en nuestra mente y en nuestro corazón y que haga en nosotros el querer como el hacer su buena y santa voluntad. Oremos, oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, te alabo y glorifico por tu palabra, porque por medio de la Escritura nos preparas y nos hablas para amonestarnos y que nosotros veamos estas Escrituras como ejemplo, lo que sucedió en tu pueblo de Israel, para que nosotros no nos pase lo mismo. Gracias por darnos su palabra y te pido, Señor, que nos ayudes a ser perseverantes y fieles. Escribe tu ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Haz de nosotros el querer como el hacer tu buena y santa voluntad. Señor, si nos hace falta fe para mirar a esa Canaán celestial, que quizás la vemos lejos y quizás algunos el enemigo nos ha puesto que es imposible salvarnos. Señor, tu siervo decía en este escrito, Martín Lutero, cuando me veo a mí mismo, veo imposible salvarme, pero cuando veo a Jesús, veo imposible perderme. Señor, que podamos mirar a Jesús, que podamos tener el reposo en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén, amén, aleluya. El Señor le bendiga, hermanos.